Cuando hablamos de persecución, señores, nos referimos estrictamente a persecución. Ayer hicimos un video donde comentamos unos puntos de vista del Santo Padre y del Vaticano en lo que está sucediendo. Y las respuestas nos hicieron esperar. Inmediatamente nos llamaron la atención. Así es que nos sugirieron, así que si no obedeces, use su lenguaje menos ofensivo supuestamente, pero yo no le vi nada de ofensivo, simplemente que estamos viendo la censura que se está en estos días ocasionando, la estamos viendo cada día que asoma su cara, ¿no? Así es que vamos nosotros a hablar de una forma suave, prudente. Vamos a intentar salir de este asunto para evitar sanciones, ¿no? Es muy importante que tengamos esto en cuenta porque vemos de qué lado se va inclinando la balanza, de qué lado se van acomodando las cosas. Yo estoy de acuerdo que tenemos que ser más prudentes los que estamos evangelizando pro Cristo, porque definitivamente hay gente que no está pro Cristo, en favor de Jesús Nazareno. Y si nosotros nos ponemos a hablar claro y sin prejuicios o sin problema, claro, pues lo que es claro, nos van a censurar, nos van a callar y nos van a tachar hasta de delincuentes. Entonces vamos a ser lo más prudente que se pueda. Confío y tengo la fe en que el pueblo católico no es tonto. Es muy inteligente, tenemos una astucia importante y vamos a saber sacar nuestras conclusiones, discernir. Y más si le pedimos la asistencia al Espíritu Santo, vamos a tener un discernimiento más claro, más puro, más limpio. Y eso es lo que nos lleva a nosotros a seguir adelante, ¿no? Pero sí está complicado. Sacerdotes censurados, gente que la quieren callar sí o sí, y nuevas doctrinas que nos quieren poner con el eslogan o el estandarte del mejoramiento común, de derechos humanos, de, del apoyo al hombre, de la defensa del hombre, el hombre por el hombre, decían unos filósofos. La doctrina antropocéntrica, señores, antropocéntrica ya llegó y en estos momentos el ejército contrario a Dios se está organizando de una forma tan fuerte que si nosotros bajamos la guardia, después no vamos a poder retornar a lo que Dios nos dejó. Y yo estoy de acuerdo que nos van a perseguir, pero si nosotros nos callamos, van a hablar las piedras. Y si nos sacan de un lado, tenemos que hablar en otro. Y si no, salir por las calles. Pero tenemos que defender al Mesías. Así es de que nosotros estamos hablando de esto y la gente se molesta. Y cuando la gente se molesta, dice uno, estamos diciendo la verdad. Y más cuando vemos que a niveles internacionales está cumpliendo esto, está pasando tal y cual lo estamos diciendo, nos podemos dar cuenta y decir, Dios mío, esto es pues, la triste realidad. El día de hoy nos concentramos para informar acerca de... Espérame. Déjame checar aquí algo. Informar acerca de unas noticias también que van en este mismo contexto. Vámonos a ponerlas para informarlas tal y como las dicen, tal y como están publicadas, tal y como son, ¿no? Ya tú eres libre de sacar tus conclusiones y decidir de qué lado estás o qué hacer. Simplemente esto lo vamos a dar así como está. ¿Por qué es tan importante que nos informemos? Porque todo lo que repercute a la Iglesia Católica, a nuestra madre Iglesia, nos compete a nosotros y creo que nos interesa. Hay cosas que no nos damos cuenta, hay cosas que antes nunca sabíamos qué era, pero ahora gracias a la tecnología y gracias a que estamos aquí, pues vamos a tener un conocimiento más claro y más rápido de lo que está pasando, para que cuando lo veamos por otro lado estemos preparados y sepamos lo que tenemos que hacer. Rapidito, señores, rapidito nos vamos a la primer noticia. Primer noticia. La ONU prepara una lista de negra
de aquellos que se oponen a la ideología de género. Políticos, líderes religiosos y organizaciones de todo el mundo que defienden la vida y la familia serán probablemente incluidos en una lista negra por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Esta nueva y drástica medida puede utilizarse para impulsar, sancionar a los defensores de la familia, como lo informa Stefano, corresponsal de la CFE de la sede de las Naciones Unidas. ¿Quiénes son los principales actores que argumentan que la defensa de los derechos humanos de las personas LGBT están fomentando una supuesta ideología de género? Resta una petición de aceptación de la Oficina de los Derechos Humanos de la ONU, publicada el mes pasado, dirigida principalmente a los grupos LGBT. En la solicitud, redactada en términos generales, las oficinas de derechos humanos de la ONU pide ejemplos de expresiones o declaraciones públicas de líderes políticos o religiosos que cuestionan los derechos de las personas LGBT. ¿Cuáles son los principales argumentos? Pregunta la Oficina de Derechos de la ONU. ¿Han sido eficaces en el retroceso de los derechos humanos de las personas LGBT? Sus estrategias han repercutido también directa o indirectamente en los derechos humanos de las mujeres y de los niños y de las niñas. La petición de la ONU denigra a los defensores de la vida y de la familia que cuestionan la ideología de género como teoría de la conspiración. Da por sentado que la teoría de género no es una ideología, sino una verdad incuestionable. Afirma que los significados atribuidos al sexo y al género se construyen socialmente. La ONU planea castigar, sancionar a las personas que están a favor de la ideología, en contra de la ideología de género. ¿Por qué nos debe de interesar esto? Pues nos debe de interesar principalmente porque si tú eres un líder religioso que está en contra de todo lo que tiene que ver con la ideología de género, agárrate porque vas a tener problemas. No sabemos hasta dónde lleguen estas sanciones, no sabemos hasta dónde tengan o vayan a llegar estas repercusiones. Lo que sí sabemos es de que se está preparando una lista, como lista negra. No sé qué vaya a pasar, pero la ONU ya lo está diciendo, ¿no? Que todos los que se opongan al movimiento de la ideología de género van a ser sancionados, van a tener serios y graves problemas con los gobiernos, porque la ideología de género va porque va. Llegó para quedarse y aunque nos guste o no, nos la van a querer implantar como una norma de vida y aunque se pisen los derechos de Dios. Continuamos con la información. Vámonos rapidito con la noticia número 2 para no hacer tan largo el programa.
Y ahí está. Es otra que tiene que ver mucho con la ideología de género. Lo repito y lo digo. La ideología de género es algo con lo que de aquí en adelante te tienes que acostumbrar sí o sí, porque pues de que viene, viene, ¿no? Ya no hay salida a esto, ya no hay marcha atrás. La quieren implantar en nuestras vidas y la quieren a fuerzas. Todos los países están a favor de la ideología de género y de favorecerla sobre todo, ¿no? O sea que la persona que sea capaz de rebelarse contra la ideología de género puede ser castigada. Y aquí esta noticia dice algo también importante. Los cristianos australianos, o sea, el país de Australia, válgame la redundancia, dicen que desafiarán la prohibición de la oración para superar las atracciones sexuales no deseadas. Rezar, rezar para que se te cure o para que la ideología de... O sea, todos los que estén en contra serán castigados, serán vistos mal por la sociedad. E incluso los que se atrevan a rezar o a hacer un culto para evitar esto también serán castigados en la sociedad futura. Los líderes cristianos están preparados para resistir el controvertido proyecto de la ley de prohibición de prácticas de cambio o supresión, conversión de víctimas que amenazan a los padres con hasta 10 años de prisión si no afirman la confusión sexual de sus hijos, y prohíbe llevar a cabo una práctica religiosa que incluya, entre otras, una práctica basada en la oración, una práctica de liberación y de exorcismos para ahuyentar a alguien a superar las atracciones sexuales no deseadas. Cárcel, señores. La Iglesia Presbiteriana de Australia ha sido la primera en alzar la voz tras la aprobación del proyecto de la ley por la Cámara Alta de Victoria, con su moderador, Revisor Peter Bernes, instando a sus ministros a permanecer fieles a las escrituras en todos los asuntos de moral sexual, incluido la homosexualidad y transgénero. Hay algo que tenemos que recalcar en esto, que la Iglesia Presbiteriana se está mostrando en este sentido más firme que la católica. Vemos a la católica publicando los cuentos que ayer platicamos en el video, con la figura del Papa, mientras estos hermanos separados se mantienen más firmes en la fe en estos momentos y respecto a esto. Qué vergüenza, señores. Pero así está. El proyecto de la ley de prohibición de prácticas de cambio o suspensión, conversión, ha pasado ahora por ambas cámaras del Parlamento victoriano. Prohíbe cualquier intento de cambiar o reprimir o inducir a cualquier persona a cambiar o reprimir su orientación sexual o identidad de género. Se prohíbe la oración o el asesoramiento diseñado para cambiar a una persona, incluso a pedido sea de la persona. Ojo, incluso a pedido sea de la persona. En resumen, esto significa que la preferencia sexual está protegida por la ley, al igual que la preferencia de género de cualquier persona. No se permite que el sexo homosexual sea llamado pecado. Y un hombre de hoy puede afirmar que es una mujer, mañana dijo, puede ser un hombre. Ojo con esto, aunque tú quieras pedir
la asesoría para cambiar tu orientación sexual no la puedes porque está prohibida por la ley. Las asociaciones religiosas como los cristianos, incluso los protestantes, no pueden llamar la homosexualidad pecado, aunque en la Biblia sea una aberración, como lo nombran en las Sagradas Escrituras. Es un delito que tú llames pecado, la homosexualidad y todo lo que tenga que ver con el sexo. Así lo dicen, así está. En su columna habitual para El Espectador Australia, el ministro presbiteriano Mark Powell redobló la declaración de su superior. Significativamente, la legislación de Victoria establece que es ilegal que un padre ore por su propio hijo, incluso si se lo hubiera pedido. Como tal, el doctor Vernon cree que es correcto que los cristianos desafíen la autoridad gubernante, como cuando el rey Darío excedió su autoridad dada por Dios. Daniel hizo como lo había hecho anteriormente. Y da el capítulo de la Biblia, Daniel 6, versículo 10. Powell también advirtió a sus lectores sobre un impulso para que se apruebe una legislación similar en su estado natal, Nueva Gales del Sur. El autor Bill Mullier exhortó a los cristianos a defender a Cristo sin importar las terribles consecuencias en su popular blog Culture Wash. ¿Será esta finalmente la llamada de atención que todos necesitamos? Advine que, amigos, el tiempo de jugar ha terminado, dado que los cristianos son el grupo principal al que apuntan aquí debido a ser considerados de lo que realmente está sucediendo. O nos comprometemos a defender a Cristo o renunciamos a nuestra fe por completo. Admitimos que todo fue solo una farsa. Debemos elegir ahora, escribió Mullier. Ante la aprobación del proyecto de ley, el arzobispo católico de Melbourne, Peter Comensoli, insistió al premier victoriano Daniel Andrews, un católico bautizado, a detener el proyecto de la ley en una declaración conjunta con los líderes religiosos locales. El Estado no tiene interés en cómo rezo, a quién rezo y por lo que rezo. Doy una calurosa bienvenida a cualquier legislación para proteger a las personas de daños, pero lamentablemente este proyecto de ley también hace muchas otras cosas y tenemos que ser francos y claros, además de caritativos. Es importante que tengas en cuenta este proyecto, que muy pronto lo vas a ver en tus países. Tal vez los nombres alemanes, tal vez la forma de explicarlo no fue la correcta, no pronuncié bien. De todos modos, los links te los pongo ahí en la caja de descripción para que tú vayas, corrobores la información y los veas. Hay pena, señores. En un tiempo estará prohibido orar a Cristo por los problemas que podamos tener. Si tú eres una persona que llamas a la homosexualidad, a todo el movimiento LGBT contra lo que Jesucristo, o que están en pecado, te van a castigar, te van a discriminar y te vas a meter en serios problemas. Es decir, no puedes orar a Cristo, porque si tú oras abiertamente para que Cristo nos ayude y lo saque de estos problemas, puede ser reo, incluso puede ser
prisionero. Así se está manifestando en estos tiempos la ideología de género, que por fuerza y garrote la quieren imponer en todo el mundo, en todas las creencias, como una doctrina, pero no sabemos claramente a qué Dios obedece esta doctrina. O si lo sabemos y lo decimos, también te pueden castigar. Continuamos con la información. Este día como que nos tocó hablar puro de estos cambios que se van a hacer. Las tres noticias giran en ese sentido, no sabemos si nos van a dejar ponerlas, pero las noticias en ese sentido están girando todas. Por eso estamos tratando de ser lo más políticamente correcto posible, porque de lo contrario ni nos van a dejar subir el video y a lo mejor tendremos problemas, pero no creo, no estamos nosotros juzgando nada. Creo que tú ya tienes la capacidad de decidir, y como dijo este pastor, tú sabes a quién vas a seguir o sobre qué inclinación o sea, apoyar, ¿no? Tú eres el que sabes, nada más tú sabes lo que tienes que hacer. La siguiente noticia gira en lo siguiente: lactancia materna y paterna, y no leche materna. Hospitales empiezan a abogar por el lenguaje inclusivo. Ese lenguaje que el Papa, nuestro Papa también tanto promulga. Ese lenguaje que el Papa acepta con gozo y aplausos, y que nos invita a no tener ese lenguaje inclusivo. Yo sé que mucha gente se puede enojar, pero las pruebas ahí están. De hecho, en muchos videos y sermones, el Santo Padre nos ha querido también hablar de este tema, y nos ha dicho que debemos eliminar ese lenguaje inclusivo. En el Reino Unido, los hospitales universitarios de Brighton y Sussex han sido los primeros en querer implementar el uso de términos con políticas inclusivas para referirse a la maternidad. Han publicado un documento solicitando a su personal que evite usar la palabra madre de forma única, y ofrecen una lista de términos alternativos como madres o padres biológicos, así como el término lactancia materna y paterna para referirse a la leche materna. Argumentan que desean introducir un idioma más inclusivo para eliminar la discriminación y los prejuicios y las estigmatizaciones. Estamos especialmente orgullosos de la atención que prestamos a las personas transgénero y no binarias como padres y coparticipantes en el parto. Entendemos que el proceso de maternidad es un periodo de gran vulnerabilidad y crecimiento, y valoramos todas las identidades que contribuyan a la experiencia de una persona. Ofrecen un listado de palabras que pueden ser usadas por el personal para reemplazar las utilizadas hasta ahora como un cambio: madre por mujer o persona, o cambiar padre por progenitor o copadre, o segundo padre biológico. El nuevo protocolo va dirigido a los empleados de la área de maternidad, que ahora se llama área perinatal. También deberán referirse a la leche materna con las palabras leche materna o de pecho,
y o leche de madre o el progenitor que alimenta. Estamos frente a un cambio total de las normas y del lenguaje de vida. Estamos ante una configuración para las nuevas generaciones donde ya la figura hombre y mujer va a tender a desaparecer o va a ser llamada y complementada por otras más. Un hombre, como dice en la anterior noticia, un hombre puede ser hombre ahorita y mañana puede sentirse mujer y no hay nada que lo pueda detener. La moral respecto a estos temas tiene que ser forzosamente eliminada. Así se manifiesta, así se está dejando ver en estos tiempos. Tal vez, como te dije, no lo leí bien o no resumí correctamente los artículos. Todas las fuentes van a estar aquí en la caja de descripciones para que tú vayas y las revises. Te lo recomendaría que así lo hicieras. Ve, revisa, checa lo que está pasando y sobre todo checa el informe que tenemos, porque esto se viene interesante, esto viene complicado. La cosa va a cambiar, señores. Nos guste o no, los hermanos separados ya están preparándose para una persecución seria que viene con los católicos. Y más, bueno, con todos los cristianos. Parece que el bastión cristiano es el principal opositor y es el que quieren acabar. Porque no han dicho nada a los judíos. Yo no he visto que los musulmanes o los hinduistas se pongan a hablar al respecto. Creo que al que traen entre ceja y ceja es a los católicos. Sabemos que este momento es crítico, pero parece que es una nueva doctrina. No sabemos a qué intereses obedece esta nueva doctrina, pero es una nueva doctrina. Ojalá y nosotros, sobre todo los católicos, estemos pendientes de esto. Por eso te estoy diciendo, no creas que no te importa a ti esto. Esto es más importante de lo que te imaginas. Tú debes estar atento, porque así como vienen en el Reino Unido todas estas campañas, todos estos asuntos, y la ONU ya lo viene promulgando, países latinoamericanos como Argentina, México, Chile, Perú, Colombia, Venezuela, Estados Unidos, lo van a sacar así. Es cuestión de días también para que empiecen a presionar más, y sobre todo lo lamentable de esto es que al parecer nuestro vicario y la curia romana y los sacerdotes, muchos, no todos, están en parte de acuerdo en este sentido. Hasta aquí las noticias de hoy. Esperamos y la pases bien. Ve a las fuentes que te dejaré en la descripción para que tú las revises y sobre todo estés actualizado de los asuntos que están pasando en nuestra iglesia. Que tengas un hermoso día y nos vemos mañana en un siguiente capítulo informativo de lo que todo católico debe saber acerca de nuestra iglesia en el mundo.